Bueno, bienvenidos todos esta noche a nuestro webinar que hemos titulado Recorriendo el camino del bloqueo de la aldosterona. Para nosotros es un honor a todos ustedes que nos puedan acompañar en este webinar de esta noche, de un tema bien actual, un tema que en este último congreso se han presentado algunos estudios importantes y que es de relevancia a nivel de esta salud cardiovascular y de todo lo que nosotros como cardiólogos y todos los internistas y muchos especialistas en el área utilizan estos medicamentos. Este es un evento que es organizado por Grupo Leti, que ha tenido en su programa académico y en su programa de llevar esta información y estos webinars que ellos han venido organizando este año para dar educación continua, educación de calidad a todos los médicos. Hoy estoy con dos amigos, dos destacados cardiólogos de nuestra región, que para mí es un honor estar con ellos esta noche, que es el doctor Euclides Carrillo y el doctor Iván Mendoza, quienes nos van a estar compartiendo, nos van a estar hablando en relación a este bloqueo de la aldosterona. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo clínico e intervencionista, y voy a ser su coordinador la noche de hoy. Hoy tenemos una agenda bien interesante, bien importante. Vamos a comenzar con la importancia del bloqueo de la aldosterona en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Después vamos a estar conversando, recordando el Éfesus por el doctor Iván Mendoza. Vamos a hacer un énfasis en lo más importante. Vamos a ver interesantes comentarios. El doctor Gómez Mancebo no está, pero tenemos un bateador designado que sabemos que va a ser de mucho provecho. Y por último, vamos a estar hablando de beneficios cardiovasculares del bloqueo de la aldosterona con el doctor Euclides Carrillo. Así que bueno, para comenzar, nuestro primer conferencista, el doctor Euclides Carrillo, nuestro primer conferencista de la noche de hoy, cardiólogo, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología, ex coordinador docente de posgrado de Cardiología de Valencia y ex jefe de la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Central de Valencia. El doctor Carrillo es autor de dos importantes libros, Protocolos en Cuidados Coronarios y el de hiperglicemia y enfermedad cardiovascular. Hoy va a hablar tiene dos conferencias importantes, pero vamos a iniciar esta noche, nos hablará de la importancia de la aldosterona en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Saludos, Euclides, todo tuyo la conferencia. Gracias por la presentación. Estamos aquí, bueno, preparando todo. Ya debe estar en pantalla para todos, ¿verdad? Eh, Agradecido, bueno, con el doctor Alfonso, que siempre coordina estos eventos, con el Laboratorio Leti, que es que nos permite reunirnos a todos, pero vamos a recorrer este camino. Este camino comienza en el año 53.
en el año 53, cuando se identifica la electrocortina, que es un medicamento que posteriormente se rebautiza como aldosterona, y en apenas un año, un par de años después, como ustedes ven aquí, el doctor Kohn hace el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, algo que realmente impresiona, que apenas descubriéndose una nueva hormona ya podía diagnosticarse una nueva enfermedad que previamente no se conocía. Clásicamente, esto es lo que manejamos con el sistema renina-angiotensina. De hecho, lo llamamos así, sistema renina-angiotensina. Esa segunda A siempre fue como marginada y espero que ya en el 2023, pasando cerca del 2024, lo que queremos esta noche es que ustedes comprendan todos o eh, puedan saber realmente por qué la segunda A del SRAA es tan importante. Fisiológicamente, este sistema se consideró que era para manejar los cambios de presión arterial, para el contenido orgánico de sodio y agua y para el balance de potasio. Por lo tanto, la aldosterona como hormona era una hormona de la glándula suprarrenal que actuaba en el riñón, que tenía un efecto mineralocorticoide, un efecto esteroideo, y está activa en una enfermedad. Ese era el concepto de esta hormona. La espironolactona es un bloqueante de esa aldosterona y de hecho su principal o su indicación inicial fue para el hiperaldosteronismo primario. Se conocía que tenía muchos efectos colaterales porque ella comparte, ya veremos más adelante, que comparte una estructura muy similar a las hormonas sexuales. Y esto comienza un poco la insuficiencia cardíaca, tal cual conocemos los conceptos de manejo actual, comienzan con el estudio Consensus, donde el bloqueo de la ECA, con un inhibidor de la ECA, el enalapril, demostró en pacientes con insuficiencia cardíaca severa una reducción importante de la mortalidad. Pero lo otro que ocurre como consecuencia de ese estudio es que se empieza a notar que algunos pacientes presentaban que el nivel de aldosterona podía diferenciar las personas que iban a morir de los que iban a sobrevivir. Y eso empezó a abrir la mente, a abrir las ideas de que esta hormona estaba haciendo otras cosas en insuficiencia cardíaca. Como les nombré previamente, aquí está cómo del colesterol se derivan todas estas hormonas. Esta es la secuencia que lleva los pasos de evolución, de síntesis, hasta llegar a la aldosterona. Quiere decir que la pregnenolona, progesterona, corticoesterona, todos son hormonas esteroideas que comparten el ciclopentano peridrofrenantreno, ese núcleo que ven allí, que es el que caracteriza a los esteroides. Y por eso es que eh, el bloqueo de la aldosterona también puede bloquear, si no es específico, va a bloquear también algunas hormonas muy similares. Pero este estudio fue muy importante porque quiero mostrarles aquí lo que ocurría cuando experimentalmente en ratas nosotros podíamos hacer estenosis unilateral de la arteria renal. Eso iba a producir hipertensión arterial, que se ve aquí HBP, iba a producir hipertrofia ventricular e iba a producir fibrosis. En este contexto experimental, los investigadores sabían que estaba elevándose la angiotensina 2 y se estaba elevando la aldosterona. Ellos hacen otro tipo de experimento donde observan que la infusión de aldosterona, ya saben que la angiotensina está normal, pero la aldosterona va a estar elevada, produce también elevación de presión arterial, hipertrofia ventricular y fibrosis. Y en cambio, el banding infrarrenal de la aorta no produce angiotensina, no eleva la aldosterona, eleva la presión arterial, hace hipertrofia por elevación de presión arterial, pero no se observa fibrosis. Esto es interesante porque entonces la fibrosis solamente está, como ven aquí, en los casos donde está elevada la aldosterona. Esto es fibrosis miocárdica. Y posteriormente, por supuesto, si yo tengo un bloqueador, en ese experimento donde le colocamos aldosterona, vemos que con dosis baja de espironolactona
puedo seguir teniendo hipertensión, puedo seguir teniendo hipertrofia, pero incluso con dosis baja ya no se produce fibrosis. Y si aumentamos las dosis de espironolactona, y eso es lo que se sabe con las dosis altas de estos medicamentos, puedo tratar incluso hipertensión arterial, pero el dato es que cuando yo bloqueo la aldosterona con dosis baja o con dosis alta de espironolactona, yo evito la fibrosis. Y eso son datos que generaron mucha hipótesis de investigación. ¿Por qué? Porque se habían visto que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, después de dar con un IECA, al paso de los meses, empezaba nuevamente la aldosterona a elevarse. Y entonces ya estamos entendiendo que la aldosterona está haciendo un daño directo a pesar del uso del captopril en este caso. Pero hay estudios como el estudio RESOLVE, que fue utilizando candesartán e incluso combinando IECA con sartán, enalapril con candesartán, y nuevamente, después de unos 6 meses aproximadamente, e incluso con ambos bloqueadores de ese sistema, empezaba nuevamente a elevarse la aldosterona. Y eso genera ese concepto de escape de aldosterona, que es importante, y eso llevó a la investigación del estudio RALES, que ya debe ser conocido por todos, un estudio clásico, donde se iba a evaluar los efectos de la pironolactona en morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. En ese estudio participó la doctora Nora López, una investigadora y profesora universitaria que trabajó en Maracay, ya fallecida, el doctor Salvador Weiss, que estaba en ese momento en el Hospital Militar de Caracas. Y este es el estudio RALES, clase 3 y 4. Este dato que es muy importante para todos los estudios de fracción de eyección para podernos ubicar en el fenotipo, y para la época el tratamiento de la insuficiencia cardíaca era utilizar IECA, un diurético de Lassa y con odigoxina. Eso variaba, se ve fibrilación, si lo consideraban los médicos, todavía sigue la digoxina teniendo un campo no muy claro en este grupo de pacientes. Y eso era aleatorizado, doble ciego, espironolactona contra placebo. Aquí está el punto final primario, mortalidad, y los puntos secundarios, hospitalizaciones y combinaciones de mortalidad y hospitalización. Prácticamente clase 2 era menos del 1%, o sea que esto era clase 3 y clase 4, realmente personas muy enfermas, y este es los resultados del estudio. Hay una separación de las curvas tempranamente en el estudio en una persona muy enferma, a pesar del uso de IECA más diurético. El añadir la espironolactona al tratamiento estándar produjo una disminución de mortalidad muy importante. El NNT del estudio RALES, uno de los más bajos que conocemos en estudios médicos modernos, es NNT de 9 para mortalidad. Eso realmente no ha sido repetido por ningún otro estudio, por lo menos hasta mi conocimiento. Y por supuesto, bueno, encontramos la ginecomastia, el dolor mamario, pero por supuesto hay otros efectos colaterales que conocemos de la espironolactona. Y la hipercalemia, en este caso ni siquiera fue significativo, pero esos son estudios de investigación donde se hace mucha vigilancia del potasio. Entonces, eso es siempre tenerlo en cuenta, que a pesar de que los estudios den y que la hipercalemia sea relativamente baja, es porque se está buscando y evitando de manera a propósito por el investigador, y en nuestro caso como clínico debemos siempre investigarlo y descartarlo. Entonces tiene, fíjense, una mortalidad total de 30% de reducción, mortalidad cardíaca y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 35%. ¿Qué otra cosa o qué otra investigación apareció en ese momento? Bueno, comenzó a entenderse que en el miocardio podía demostrarse, podía generarse completamente el sistema renin-angiotensina-aldosterona, tomando, o sea, toda la cascada de enzimas se pueden conseguir en el propio corazón, y eso empezó a cambiar el concepto de que entonces hay un sistema renina-angiotensina sistémico, que es el clásico, donde está involucrado el hígado, el riñón y el pulmón, y hay un sistema tisular donde el propio tejido puede generar toda la cascada enzimática, donde hay una ECA tisular y donde
independientemente que bloqueemos el área sistémica, el sistema angiotensina sistémico, las proteasas, la angiotensina 3, la endotelina, vasopresina y catecolaminas también son capaces de producir aldosterona. Y entonces ese primer estudio, el RALES, hecho con espironolactona, un medicamento que era para hiperaldosteronismo primario, que ahora pasa a ser indicado en insuficiencia cardíaca, permitió que una droga que ya había sido descubierta, como la plegrenona, que estaba dormida porque no la iban a sacar al mercado o a la venta o a hacer investigaciones, cuando la espironolactona ya existía para una patología relativamente rara, pero al demostrar que era beneficiosa en insuficiencia cardíaca, es lo que permitió que apareciera el estudio EFESUS que va a ser presentado ahorita. Esos son datos del templo de Artemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto fue quemado, esto es una maqueta que existe en Turquía por Heróstrato, que es el individuo que lo quema solamente para tener fama. Muy mala fama agarró el hombre. Y esto lo que nos permite es hacer la introducción para el estudio EFESUS. Lo dejo hasta este momento por aquí. Muchas gracias. No se oye, Drúbal. Ok. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, gracias por ese recorrido. De verdad que nos hiciste, bueno, obviamente pasear por todo este desarrollo y este bloqueo, ¿no? Gracias, Euclides. Ahora a continuación, para mí es un honor de verdad eh, presentar al doctor Iván Mendoza. Es uno de estos cardiólogos que cuando uno, yo obviamente soy más joven, soy de esta camada joven de cardiólogos, pero cuando uno ve la trayectoria del doctor Iván Mendoza, básicamente son de esos mentores que uno se fija como cardiólogo, poder llegar a ser como el doctor Iván y toda su trayectoria. El doctor Iván es magíster cienciario en cardiología y electrofisiología, profesor jefe de la Cátedra de Cardiología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. También es fellow del American College of Cardiology, también de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Además, es galardonado como mejor investigador de la Universidad Central de Venezuela en el año 2024. Así que, bueno, una amplia trayectoria. Él nos va a conversar en la noche de hoy recordando el Éfesos. Adelante, doctor Mendoza. Para compartir pantalla, que me autoricen. ¿Se ve? ¿Están viendo? Perfectamente, Iván, perfecto. Bueno, buenas noches, doctor Euclides Carrillo, Adrúbalo Alfonso, estimados colegas. Es bien grato para mí participar esta noche en este camino de la plerrenona y con un estudio, el Éfesus, en el que tuvimos el gusto, el honor de participar y sudar en este estudio, recorriendo el camino del bloqueo de aldosterona, las recomendaciones del Éfesus. Voy a comenzar mostrando, esta es la página de Google académico mío, es para llamar la atención sobre el número de citas de algunos estudios. El paradigma tiene 6.984 citas, un impacto grandísimo. Bueno, en segundo lugar está el estudio Éfesus. Impresionante, 6.235 hace un mes. Hoy lo revisé, tenía 6.300 citas. Es de los estudios en cardiología con más citas. Y además, aunque fue realizado en el 2003, es un estudio de cardiología que no ha perdido vigencia. En el 2024 ha aumentado el número de citas para el estudio Éfeso. Por algo será. Vamos a revisar por qué. Esta fue la publicación inicial en la revista New England Journal of Medicine del estudio Éfesus.
El primer autor es el doctor Bertrand Pitt, y entre los autores están los doctores Lides Carrillo, la doctora Nora López, que en paz descanse, el doctor Jacobo Rosenthal, Salvador Guay, Jesús Isea y mi persona. Entrando rápidamente en materia, aquí está el diseño del estudio del EFES. Fue un estudio placebo, contra placebo y eperrenona en pacientes que habían tenido un infarto agudo del miocardio con signos clínicos radiológicos de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección igual o menor a 40. O también había la posibilidad de incluir pacientes si eran diabéticos con infarto, aunque no tenían manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, si tenían una fracción de eyección igual o menor a 40. Además de la terapia estándar para ese momento que incluía IECA. Fueron randomizados a recibir placebo o eplerenona entre 25 y 50 miligramos diarios. Punto primario, el más fuerte que puede tener un estudio. Mortalidad por todas las causas. Otros puntos, mortalidad por causas cardiovasculares, hospitalización cardiovascular y obviamente los puntos de seguridad y tolerancia. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión de este estudio? Si la insuficiencia cardíaca es de etiología valvular o congénita, el uso de desfibriladores automáticos, si había hipotensión definida con menos de 90, no con menos de 100, con menos de 90. La necesidad de un ahorrador de potasio o espironolactona. Fíjense en este punto, la creatinina mayor de 2,5. Muchas veces cuando vamos a indicar estos medicamentos, nos fijamos mucho en la creatinina y con valores mucho menores ya nos ponemos alerta. En este estudio, más de 2,5 miligramos por decilitro de creatinina y el potasio más de 5. Resultados, fíjense los resultados espectaculares de este estudio. Una disminución de la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones cardiovasculares, 13% de riesgo relativo. Las curvas se separan rápidamente. Pero algo mucho más allá, fíjense la mortalidad, muerte súbita, que es una de las causas mayores de mortalidad de un paciente con infarto agudo que tiene difusión ventricular. Estos pacientes tienen una alta mortalidad el primer mes y la mayoría son muertes súbitas. Pues fíjense, disminución de riesgo de muerte súbita, 21% con eplerenona comparado con placebo. Fíjense cómo las curvas en los primeros días ya están separados. O sea, y hay una intervención a favor clara, precoz, disminución de muerte súbita con eplerenona. Llamo la atención en este momento de qué impacto tiene el estudio, porque siempre se piensa en un estudio del 2003. Fíjense que en el 2024, hasta hace un mes, ya crece el número de citas del estudio. Los médicos como que se nos había olvidado la importancia que tiene la prerenona en pacientes con infarto agudo del miocardio y difusión ventricular. En conclusión, en los resultados de este estudio, los resumo aquí, una disminución de la mortalidad total, muerte por todas las causas, 15%. Muy pocos estudios disminuyen la mortalidad por todas las causas. Disminución de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones de causa cardiovascular, 13%. Disminución de las muertes cardiovasculares, 17%. Muerte súbita disminuye 21%. Muerte total, sumado de hospitalizaciones, 8%. Disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 15%. Y si tomamos en cuenta el número de episodios de hospitalizaciones, 23%. Claramente en este estudio los efectos fueron consistentes en todos los subgrupos predefinidos, mujeres, hombres, mayores, menores, y las fracciones de eyección menos de 40, severamente deprimida o no severamente deprimida. Quiero sacar un aspecto clave de este estudio y les voy a presentar
les informé que la mayoría de los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio de difusión ventricular tienen un alto riesgo de morirse súbitamente. ¿Cómo prevenir esa muerte súbita? Bueno, se hizo el estudio Dynamic, el uso profiláctico de desfibrilador cardiovertor implantable después de un infarto agudo que tenía difusión ventricular. El primer autor, Holmes Lasser, y el autor senior, Stuart Connolly. Eso fue publicado en el 2004. Miren los resultados de este estudio. Cualquiera hubiera pensado que si un paciente con infarto agudo, difusión ventricular, se muere principalmente de muerte súbita, el desfibrilador lo iba a salvar. Pues no hubo diferencia en la mortalidad total entre el grupo que recibió desfibrilador y el grupo control. Sorprendente. Usted dice que entonces, ¿cómo es posible que no se previno la muerte? Si analizamos en detalle el estudio, sí disminuyeron las muertes arrítmicas, pero hubo un incremento en las muertes no arrítmicas, que entonces el balance fue no disminución en la mortalidad total. Revisemos entonces de nuevo los resultados del estudio Éfesos. Comparado con el placebo, la eplerenona disminuyó la muerte súbita, como les dije, 21%, que las curvas se separaban. Y los que estaban peor, los pacientes que tenían fracción de eyección, no solo menos de 40, menos de 30, tenían una disminución aún mayor, 33% de disminución de riesgo de muerte súbita a los que recibían eplerenona versus los que recibían placebo. O sea, un paciente con un infarto agudo del miocardio, con disfunción ventricular, si usted no le coloca eplerenona, usted está sometiendo a ese paciente a un alto riesgo. ¿Cómo es posible que después de tantos años que se conoce este estudio, todavía hay un porcentaje muy alto de pacientes con infarto agudo, disfunción, que no reciben eplerenona? ¿Será porque los efectos secundarios son muy grandes y entonces el médico teme ocasionar efectos secundarios? Revisemos los efectos secundarios. Gastrointestinales, hubo un ligero aumento comparado con el placebo, que sí fue significativo, no severo. Pero trastornos menstruales, como ya explicó el mecanismo de esta medicación el doctor Euclides Carrillo, no hubo diferencia porque no tiene el efecto sobre las hormonas sexuales. Ginecomastia, no hubo aumento. Impotencia, un aspecto muy importante, no hubo cambio. No aumenta la impotencia. Pero sí hubo cambio en los efectos respiratorios. Menor efecto respiratorio, infecciones respiratorias en los pacientes que recibieron eplerenona contra el placebo, y menos trastornos metabólicos, diabetes, etcétera, en los que recibieron eplerenona que en los que recibieron placebo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Recuerden, un paciente con infarto agudo del miocardio, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, precozmente, desde el primer día o desde el día que se diagnostique, debe recibir eplerenona. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Iván. Excelente conferencia y bueno, imagínense tener uno de los autores del estudio escuchando su recomendación. De verdad que excelente. Para continuar, vamos a conversar el doctor Mancebo. Bueno, íbamos a estar conversando en relación al énfasis. Sin embargo, el doctor Euclides Carrillo nos va a hablar un poco sobre haciendo énfasis en lo más importante. Doctor Euclides. Estoy compartiendo la pantalla. Sí, excelente. Se Sí, ve. Perfecto. Entonces, continuando esta historia que viene del Rales
del descubrimiento de lo que es ese sistema renina-angiotensina-aldosterona con el Ephesus, la doctora Nora López publica un artículo en la revista de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Suramericana de Cardiología, y ella preguntaba, ella fue investigadora principal tanto de Rales como del Ephesus, decía, ¿qué viene después del Rales y del Ephesus? Y realmente lo que viene es este estudio publicado en el 2011 llamado Énfasis Heart Failure, donde como ven el doctor José Ramón Gómez Maceo, el doctor Iván Mendoza y el doctor Salvador Weiss como líder del país participaron en este estudio. Aquí están, cuando ustedes buscan esos autores, Fayez-Sanan, McMurray, esos son los individuos que están manejando. Bertrand Pitt, que estuvo en el Ephesus, que está aquí, como Stuart Pocock. Todos los investigadores que están en estos estudios han sido los expertos en insuficiencia cardíaca en los últimos 20 años en toda el área cardiovascular. Realmente vamos a revisar un poco, estas son láminas con la cortesía del doctor José Ramón, que no pudo estar con nosotros esta noche, y yo voy a parafrasear algunas cosas de lo que él presentó en el Congreso de Cardiología para compartirlo con ustedes esta noche. Tanto el Rales como el Ephesus, estudios positivos del bloqueo de aldosterona, y como ven aquí, ambos estudios con el doctor Bertrand Pitt como investigador principal. Con esos resultados, ambas fueron incluidas en las guías. Espironolactona en insuficiencia cardíaca severa y eplerenona en insuficiencia cardíaca post-infarto o con diabetes y disfunción ventricular, que es un dato que a mí me gusta enfatizar. Entonces el énfasis quiso incluir a la eplerenona en insuficiencia cardíaca fuera del contexto de infarto. Entonces, fíjense los criterios de inclusión: pacientes con una edad mayor o igual a 55 años, la clase funcional 2, pero fíjense que colocaron una fracción de eyección de 30% o un poco más alta, pero un QRS ancho, ya que era tratamiento con IECA o BRA, ya que había el betabloqueante a dosis máxima tolerada, y le colocaban, para incrementar el riesgo, una hospitalización en los 6 meses previos. Ya aquí se había comenzado a utilizar ya los péptidos natriuréticos también como criterios de severidad en estudios con insuficiencia cardíaca. Potasio más de 5, realmente 5 no contraindica el uso, pero acuérdense que estos son investigaciones donde todavía no se conocía bien si podía ocurrir un efecto colateral, un evento adverso muy dañino. Entonces eran muy cuidadosos con el potasio inicial, el potasio de base de estos pacientes, que no tuviera anemia, que no tuviese una tasa de filtración glomerular estimada menor a 30 mililitros por minuto, estimada por superficie corporal. Entonces, aquí era como se decían los seguimientos. Los pacientes se inician con 25 miligramos de plerenone y posteriormente, en una segunda evaluación que se ocurría a los 4 meses, aquí va con medición de potasio, sodio, potasio, electrolitos, laboratorio en general, creatinina. Si todo estaba bien, la presión arterial, la estabilidad del paciente iba todo bien, se incrementaba a 50 miligramos, que era la dosis meta del estudio. Y el otro elemento era que se disminuía la dosis. Si el potasio subía un poco, se podía bajar a 12,5, o si estaba en 50 y el potasio posteriormente se elevaba, se podía bajar a 25, y solo se suspendía si el paciente hacía persistentemente elevaciones de potasio por encima de 6 milimoles por litro. Este es el punto primario. Aquí empiezan ya los puntos que estamos más acostumbrados actualmente, que es combinar la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Eso es para disminuir un poco los tamaños de las muestras, que los costos de los estudios no fuesen tan elevados, y los puntos finales secundarios, por supuesto, se iban a analizar de manera individual, y también se iba a evaluar la seguridad, riesgo-beneficio de utilizar esta molécula en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2. Fíjense que fueron 29 países, 278 centros, más de 2.700 pacientes incluidos en este estudio, donde 60%
logró recibir la dosis de 50 miligramos al día, cosa que es importante. Similar al Éfeso, fíjense que es alrededor de 40 miligramos en promedio, es decir, muchos pacientes se quedaron en 25, 60% de los pacientes se quedaron en 50 y el promedio de la dosis utilizada fue 40 miligramos día. Estas son las curvas que siempre nos encanta ver, que son curvas de hospitalización y mortalidad cardiovascular. El punto final primario, realmente la disminución de este punto fue impresionante. La muerte por todas las causas también dio de manera significativa las hospitalizaciones por cualquier causa y en el último cuadro las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Quiero que se imaginen, bueno, ya conocemos esta molécula, la hemos oído, pero es ver que un medicamento, recordemos el Éfeso, que es para, bueno, que busque la fibrosis y nos encontramos que lo que tuvo más impacto fue en muerte súbita y aquí en este medicamento ya tenemos un estudio previo, pero vemos que es la hospitalización por cualquier causa. Fíjense que hay causas que ahí pueden ser fibrilación auricular, no es insuficiencia cardíaca, es por cualquier otra causa, ictus, FA, neumonía, y vemos que la molécula disminuye las hospitalizaciones totales. Los mecanismos nunca han sido bien dilucidados, pero uno sabe que bloquear la aldosterona está bloqueando muchos efectos deleterios de la hormona en múltiples sistemas. Y aquí está resumido los números. Fíjense, el punto final primario, 25 contra 18. Todos los valores favorecen al uso del medicamento y nos da un NNT de 19 para el punto final primario, un NNT muy bajo en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2 y un NNT para evitar una muerte porque mortalidad también dio significativamente un beneficio, 51 pacientes que no estaban tan enfermos como los pacientes de Rales o del Éfeso, también es capaz de disminuir la mortalidad. Vemos que una P que favorece a la eplerenona en suspensión de la droga no es significativa, pero la eplerenona tuvo menos suspensión que el placebo. Eso es para que nos demos cuenta que muchos cambios que ocurren, si es hipotensión, uno piensa que es el medicamento y resulta ser que la propia enfermedad, deshidratación, infecciones ocultas, pueden producir la hipotensión y nosotros siempre asumimos que son los medicamentos y es correcto, hay que retirar el medicamento, pero hay que realmente estar seguro que es el medicamento o no es otra la causa de la hipotensión o de la elevación del potasio o de la hipocalemia o la elevación de la creatinina, diarrea, deshidratación, etcétera, todo lo que puede ocurrir en un paciente con insuficiencia cardíaca. Como vemos, hubo una diferencia estadísticamente significativa en tener un potasio más de 5.5, que por supuesto fue mayor en eplerenona, pero uno dice, bueno, ¿cómo sube el potasio más de 5.5 con placebo? Bueno, porque hay otras causas que elevan el potasio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por supuesto tiene un efecto sobre la presión arterial, alrededor de 2,5 en promedio, pero fíjense que puede ser marcado en algunos pacientes con lo que ocurre en insuficiencia cardíaca si están deshidratados y utilizamos este medicamento o aumentamos la dosis, podemos provocar hipotensión y es porque las presiones de llenado estaban bajas, el paciente se deshidrató, tuvo diarrea, etcétera, y podemos ver que al sumar la droga o al aumentar el medicamento podemos provocar hipotensión. Este es otro dato similar a lo que ocurre en el Éfeso, que el cambio en el punto final primario se observa en menos de 40 días. Como ven aquí, menos de 35 días. A partir de ese día, ya las curvas del punto final primario de mortalidad y hospitalizaciones ya son estadísticamente significativas, separadas de la unidad durante todo el estudio, hasta el final del estudio, que fue aproximadamente 4 años. Y por supuesto, otros datos interesantes es que vemos que el uso de plerenona disminuye la incidencia de fibrilación o flúter. Esos datos antiarrítmicos que tienen
el bloqueo de la aldosterona lo estamos viendo en varios contextos, en contexto postinfarto y en contexto de paciente ambulatorio crónico. En conclusión, este medicamento produce beneficios significativos a corto plazo después de iniciar el tratamiento sin importar el perfil clínico, sin importar que esté severamente enfermo, sin importar la clase funcional, pero aquí es clase funcional incluso leve en clase funcional, pero sabemos que la fracción de eyección es una fracción de eyección reducida. Para terminar, esto era, por supuesto, la presentación que nos iba a hacer el doctor José Ramón del énfasis. Yo voy a terminar entonces ya con los conceptos y con algunas cosas nuevas que nos están dando el bloqueo de la aldosterona, estos medicamentos. Entonces ya vemos que la aldosterona se produce por otros tejidos, incluido el corazón y vasos sanguíneos, actúa fuera de los riñones, los receptores mineralocorticoides pueden ser activados por el cortisol, pero entonces ya entramos en patologías, el Cushing, algunas otras patologías muy específicas y no es lo que vemos habitualmente en insuficiencia cardíaca, en hipertensión o en diabetes. Y también que la aldosterona tiene efectos que son directamente mediados en el genoma de la célula y hay otros efectos que son sobre las células como corazón, como tejidos que no son epiteliales. O sea que hay muchas más cosas de lo que hace la aldosterona. Y aquí vemos estudios ya posteriores al Rale, previos al Éfeso, en esa época, en el año ya siglo XXI, pero comenzando la década del 2000, vemos entonces que se empieza a demostrar que la aldosterona genera la aparición, la activación de inflamación en las células y en los vasos, se genera infiltración de macrófagos, en ratas hay lesiones coronarias e infiltración, inflamación. Por lo tanto, uno ha ido cambiando el concepto de la aldosterona y ahora lo llamamos que es antagonista de receptores mineralocorticoides, pero realmente uno sabe que el malo de la película, donde vean ese hombrecito, así tenga muñecas, Danny Trejo siempre es el malo de la película. Y aquí es igual, la aldosterona es la mala de la película. Y ella en cualquier condición donde esté elevada va a generar incremento de, o sea, un estado protrombótico, va a estar un estado inflamatorio, va a disminuir el potasio y el magnesio, se incrementan las arritmias, disfunción ventricular, se retiene sodio, es decir, los cambios están en todas partes y la fibrosis, muy importante en muchas patologías y en la progresión de la insuficiencia cardíaca y de los pacientes con cardiomiopatía dilatada, en postinfarto, etcétera. El grado de fibrosis, que lo hemos ido aprendiendo con la resonancia, son ahora marcadores mucho más finos de muerte arrítmica y no arrítmica en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por supuesto, el grupo que faltaba, y nuevamente el doctor Bertrand Pitt, Mark Pfeffer, ¿quién más está por aquí? Rafael Díaz es un argentino está en Rosario, es un gran investigador también en insuficiencia cardíaca de Latinoamérica. Scott Salomon, todos los que están aquí realmente son los expertos de insuficiencia cardíaca y el doctor Bertrand Pitt, que fue el pionero en bloquear ese sistema, aparece el TopCat, pero esta vez en pacientes con función sistólica preservada utilizando espironolactona 15 miligramos, comenzándola e incrementándola hasta un máximo de 45 miligramos al día, más o menos hasta el mes 4. Y el pronóstico era, para este estudio, mortalidad de todas las causas, paro cardíaco u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los criterios de inclusión: insuficiencia cardíaca clínica, más de 50 años, síntomas crepitantes, edema, y aquí está el dato clave: fracción de eyección mayor o igual a 45%. La presión arterial no debía estar mayor de 160 con más de 3 medicamentos, pero se buscaba que fuese 140, o sea, que no fuese un hipertenso el que estuviese incluido en este estudio. El potasio menos de 5 y las hospitalizaciones en el año previo o las péptidos natriuréticos elevados.
Este es parte 6 países, y aquí la situación cambió. Es un estudio federal americano, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, y un porcentaje muy importante estuvo Rusia y Georgia. Y este es el resultado del TOPCAT. El estudio TOPCAT, que es el bloqueo de la aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca con función de eyección preservada, que para los conceptos modernos sería levemente reducida y preservada, no dio resultado en el punto final primario. Entonces, un estudio que se considera negativo. Pero cuando se hacen los análisis de lo que ocurre en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, vemos que hay un impacto positivo en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cuando se toma como punto único. Y el otro elemento que aparece, ya publicado en la última edición de Bramwell, es algo que se ha comentado en los últimos años, es porque hay una diferencia muy importante de acuerdo al ingreso de los pacientes, de acuerdo al país de ingreso. Si era en Europa Oriental, Rusia y Georgia, el estudio nos dio, y el placebo incluso da esta curva muy baja de eventos. En cambio, si era Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, el estudio hubiese dado positivo porque hay una diferencia estadísticamente positiva de 18% de reducción de riesgo. Si hubiese sido solamente estos países era positivo y con todos mezclados da negativo. Eso llevó a análisis posteriores que fueron publicados y se demostró, se sospecha que los pacientes ingresados o incluidos por Rusia y Georgia no tenían insuficiencia cardíaca y de paso, cuando muchos de ellos se les midieron los metabolitos de la espironolactona, no lo tenían, lo cual significaba que ni siquiera muchos de ellos no estaban recibiendo el medicamento. Eso dejó muchas dudas con este estudio. Pero esto es interesante porque hay personas que han tratado, digo personas, investigadores y clínicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, que han tratado muchos pacientes con preservada o levemente reducida basado en los estudios de América. Está fuera de guías, pero ellos tienen una evidencia que les está demostrando que pueden darle beneficio a un grupo de pacientes que hasta hace poco no tenían ningún tipo de terapéutica. Aquí para solamente darles el dato de que no todos los estudios en insuficiencia cardíaca dan positivo, y el estudio Paradise-MI, que fue con sacubitril valsartán post-infarto, no fue ningún paraíso, realmente fue un poco de desastre porque no dio positivo. Pero lo que quiero enfatizarles es que en este grupo que era insuficiencia cardíaca post-infarto con fracción de eyección reducida, solo el 42% de los pacientes incluidos recibieron un antagonista de receptor de mineralocorticoide. Este estudio fue publicado en el 2021. Entonces uno dice, volviendo a recordar lo que le dijo el doctor Mendoza, o sea, ¿por qué no estamos dando ese medicamento? Si el EFESO está publicado, de hecho me corrigió que aquí esto está tomado de Medscape, y Medscape pone que la muerte súbita es 17, acabamos de verlo en varias láminas, es 21% de reducción, pero nadie está utilizando el medicamento. ¿Qué otras cosas han demostrado aparte de insuficiencia cardíaca? Bueno, en pacientes con diabetes. El paciente con diabetes es uno de los pacientes que hemos aprendido que tiene mayor inflamación, que tiene mayor activación neurohumoral, que pueden hacer las hipertrofias más severas, que pueden tener la difusión diastólica más importante, que hay una cardiomiopatía que todavía no la podemos definir bien, pero lo que está es estas pruebas. Cuando tú buscas a esos pacientes y le colocas esplerenona, y estamos hablando sin insuficiencia cardíaca, cambiamos la masa ventricular, cambiamos los diámetros ventriculares, los volúmenes, la pared ventricular, es decir, esa molécula está cambiando esto, esta fibrosis, este tejido intersticial, lo está mejorando. Hay estudios, no los traigo, pero se han hecho con, con eco en disfunción diastólica, y utilizar estos medicamentos, eplerenona, espironolactona, en disfunción diastólica importante, con presiones elevadas, se modifica
las presiones, el E', etcétera, los parámetros ecocardiográficos utilizados de manera convencional. El otro elemento en esta lámina, que voy a ver si la puedo enfatizar aquí. Fíjense aquí, en MRA, que son los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, incluso con la data que existe publicada hasta el año pasado, los pacientes entre 40 y 50% tenían beneficio de este medicamento. Es decir, el medicamento en reducido no hay duda de que da beneficio, pero incluso en el levemente reducido hay una diferencia estadísticamente significativa y solamente ya después del 55% es que el medicamento con la data que existía hasta el año pasado no da beneficio. Fíjense que el único que es plano es el uso de la glifosina, de los inhibidores SGLT2, que son los únicos que es independiente de la fracción de eyección, pero si uno busca el resto, todas en lo que empieza a elevar la fracción de eyección, los ARA2, los ARNI, todos empiezan a perder efectividad, algo similar con los antagonistas receptores mineralocorticoides, pero después de 50% de fracción de eyección. Es interesante este tipo de gráfica. Déjenme salir de aquí para poder avanzar. Ese otro dato que ha aparecido es que el uso de las glifosinas, la combinación de los 4 medicamentos sabemos que es muy problemática. No todos los medicamentos o no todos los pacientes los van a tolerar y hay siempre preocupación en la parte de seguridad, sobre todo con el bloqueo del receptor de mineralocorticoides. Y se investigó en los 2 estudios con dapaglifosina, dapa heart failure, qué pasaba en los pacientes que no tenían antagonista de receptor de mineralocorticoides comparado con el que lo tenía. Y esto es efectos en los pacientes incluidos en el DAPA heart failure. Y fíjense que cuando toma un antagonista de receptores mineralocorticoides, se separa de la unidad. Logra separarse de la unidad. El beneficio es mucho mayor, a pesar de que los autores dicen, bueno, mira, no hay interacción y el beneficio de DAPA es igual, pero cuando uno ve la curva, cuando no tiene el receptor, antagonista del receptor, llega hasta la unidad, que sabemos que es cuando pierde la efectividad o la significancia estadística, y cuando se usan en conjunto, da un beneficio. En el Herbero Reduce, fíjense lo que ocurre. Nada más vean las curvas, aquí está, no lo traduje. Vean las curvas. Cuando se utiliza el antagonista, miren cómo se abren las curvas cuando tienes empaglifosina más un antagonista de receptor de mineralocorticoides, comparado con la empaglifosina en pacientes que no pueden recibir el mineralocorticoide por alguna u otra razón. Fíjense que da efectivo, pero da más tardío, después del año, da efectivo en la estadística, pero cuando se suman estos medicamentos, la curva se abre mucho más temprano. O sea, ellos están interactuando de una manera positiva. Y eso llevó a un metaanálisis. Este metaanálisis lo tienen publicado en octubre del año pasado en el European Heart Journal. Fíjense aquí que cuando tienes un mineralocorticoide y le añades la glifosina, independientemente la cardiovascular, la mortalidad, pero si no utilizas el mineralocorticoide no tienes beneficio en mortalidad. Cuando utilizas el mineralocorticoide con la glifosina, hay un beneficio en mortalidad marcado. Y el otro elemento que es importante, entonces uno de ellos entonces es mortalidad. Tengo beneficio en mortalidad en esa asociación de estos 2 pilares, independientemente que los demás beta bloqueantes y el bloqueo del resto del sistema de renina-angiotensina va a dar beneficio. Pero esto es una interacción entre 2 moléculas que lo otro que disminuye es la hipercalemia que genera la molécula. Cuando se utiliza la glifosina con el antagonista de mineralocorticoides, tenemos que no se presentan los eventos de hipercalemia más de 5.5 o más de 6. Esto realmente es algo bien interesante de una interacción positiva
entre dos moléculas que deberíamos estar utilizando. Otro metaanálisis de estos medicamentos es la disminución de fibrilación auricular. En el paciente que tiene fibrilación auricular, el beneficio se mantiene, el resto de las moléculas van perdiendo beneficio cuando el paciente desarrolla fibrilación auricular. Y lo otro es que si no tiene fibrilación auricular o es paroxística, el antagonismo de la aldosterona reduce o previene la incidencia de esa fibrilación auricular. Por lo tanto, así nos quedaría el bloqueo de la aldosterona para nosotros. Realmente bloquearla nos ayuda en hipertensión de difícil control, en la que llamamos resistente. Hay que tener esa tercera molécula, es el bloqueo de mineralocorticoide, de la aldosterona. Ya sabemos que en infarto disminuye el riesgo protrombótico, en ictus por hipertensión arterial. En todos estos eventos fisiopatológicos tenemos este beneficio clínico. Con todo el beneficio en potasio, la potenciación de las catecolaminas, cuando uno lo bloquea, disminuye la muerte súbita y la fibrilación, la hipertrofia y la fibrosis, y por supuesto también tenemos beneficio en insuficiencia renal. Hasta aquí hubiese terminado, pero ya yo sé que todos ya vieron el Fine Arts. El Fine Arts fue presentado y publicado, ya lo tienen de hace una semana en el New England, y es con otro bloqueador de la aldosterona, esta vez es un bloqueador no esteroideo, pero que en pacientes con fracción de eyección más de 40. Fue un estudio controlado, doble ciego, aleatorizado, de recibir 20 a 40 miligramos de este nuevo medicamento o placebo, y el punto final compuesto ya sabemos que es empeoramiento de la IC, que aquí fue un poco más amplio, primera hospitalización por IC, las recurrencias por IC, y o las visitas no programadas a emergencia en este grupo de pacientes, sumado a mortalidad cardiovascular. Esto está publicado del 1 de septiembre, hace unos 10 días. Estas son las curvas que ya las deben haber visto. Se presentó en el Congreso Europeo en Londres. Vemos entonces que en el punto final primario hay una diferencia estadísticamente significativa del total de eventos de insuficiencia cardíaca y mortalidad. El total de empeoramiento de insuficiencia cardíaca como elemento primario también da estadísticamente significativo. De manera similar a muchos estudios, la mortalidad sola no muestra diferencia. Y el primer empeoramiento también, un poco menos, pero también demuestra que utilizar el medicamento disminuye hasta el primer evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Entonces muestran que este nuevo bloqueante de aldosterona, antagonista del receptor de mineralocorticoides, reduce el punto final primario en 16%, que es estadísticamente significativo, y fue principalmente debido a eventos por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y para terminar, este sí es un dato que me pasó el doctor Iván Euclide. Aquí tienes, porque si no te lo iba a preguntar y yo tuve que traerles esto. El doctor, ya les voy a decir el nombre, el que presenta este metaanálisis en el Congreso de Cardiología, es uno de los investigadores del estudio Fine Arts. ¿Y qué hizo él? Sumó el RALES, el énfasis, el TopCat y el Fine Arts, porque el mecanismo es bloquear la aldosterona. En pacientes, todos los pacientes que están reducidos, medianamente, levemente reducidos y preservados. ¿Y qué ocurre aquí? Se los dejo en inglés tal cual está. Hay reducciones muy importantes en la hospitalización, en los pacientes reducidos y en los pacientes también, cuando el punto es primario, nosotros probablemente el Fine Arts y este metaanálisis van a cambiar la indicación del uso de antagonistas de receptor de mineralocorticoides en las próximas guías. Estas guías van a tener que estar actualizándose cada año porque aparece nueva evidencia y probablemente pasa a 2A, porque es un solo estudio, pudiera pasar a 2A y quitarlo de 2B, y en algunos pacientes pasarlo a clase 1, probablemente los que tengan 40-50%, como les dije previamente. Este análisis confirma que los beneficios de ese bloqueo en pacientes con insuficiencia cardíaca es a través de todo el espectro de la fracción de eyección. Nuestros hallazgos indican que el tratamiento con antagonistas del receptor de mineralocorticoides
pudiera ser considerado en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sin contraindicación. Con esto termino y nuevamente agradeciéndole a Leti, al doctor Alfonso por su coordinación y bueno, a todos ustedes que están esta noche escuchando esta charla y esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Euclides. Magistral tu conferencia, bueno, tus dos conferencias, tres conferencias de la noche de hoy. Creo que hicimos un buen recorrido de todos los antagonistas, de todo el bloqueo de la aldosterona, su importancia en la cardiología y vemos lo que dijiste al final, cómo en el tiempo se ha ido, más bien no como estos medicamentos que se van olvidando o que van perdiendo muy probablemente su importancia, más bien este es un medicamento que al momento está cobrando su importancia y vemos no solamente en los resultados, sino también en la mortalidad, que también es importante el impacto. Tenemos en este momento, vamos a tener un momento para las preguntas. Yo quería comenzar más bien enviando una pregunta a todos ustedes que de verdad estamos muy contentos por la asistencia que hemos tenido esta noche y se ha mantenido durante todo el webinar. Quería que todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo en este momento, que han utilizado la eplerenona, ¿cuál ha sido su experiencia en este momento en la utilización de la eplerenona o la espironolactona, o cuál es su experiencia en este bloqueo de la aldosterona? Mientras podemos comentar algunas preguntas que nos han llegado, una al doctor Euclides. ¿Cómo podemos profundizar cómo el bloqueo de la aldosterona puede impactar a largo plazo en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es decir, ¿cuál es este paciente que yo puedo, que se benefician más de este bloqueo? Bueno, fíjate que con todo lo que hemos revisado hoy, que tenemos revisión incluso hasta de una semana atrás, y es parte de lo que también el TopCat deja dudas, porque fue un estudio que tuvo un buen diseño, pero una mala ejecución que se hizo, pero siempre dejó las dudas que ese bloqueo tenía que haber dado beneficio. El FIND-R nos lo confirma. O sea, el FIND-R nos está diciendo que no es que la molécula, porque fíjate que es como repetir el TopCat con una molécula nueva, pero el concepto que es un bloqueante de aldosterona. Si se hizo bien el diseño, si se lleva bien la estructura, te da positivo. No te da mortalidad. Recuerden que en preservado la mortalidad es un poco menor. Quiere decir que la muestra tiene que ser mucho más grande para demostrarlo, pero también, o sea, ya yo con esto se suma y es esa conclusión final del metaanálisis. En fracción de eyección reducida, incluso reduzco mortalidad total, muerte súbita, mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por IC. Y en más de 40-45 tengo el punto combinado ya demostrado de manera importante. El punto combinado de mortalidad con hospitalizaciones también es muy importante en los pacientes con levemente reducida y preservada. Aquí nos abre que este es un medicamento que hasta este momento se nos empieza a parecer a una glifosina. Se nos empieza a parecer que nos está, ya no, el fenotipo ya no me lo va a separar. Ya yo sé que tengo evidencia de que puedo bloquear la aldosterona en todo el espectro de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Bueno, lo que veo es la limitación de que no estamos utilizando ni siquiera en los estudios que conocíamos y en las indicaciones que ya están aprobadas clase 1. O sea que mucho de esto ha ocurrido en el país, pero en el mundo también. Nosotros, porque tuvimos mucho tiempo sin tener la molécula, pero es que en el mundo tampoco lo están usando. O sea, es refrescar esta data, refrescarla, ese dato que dice Iván, eso se sigue citando, esta molécula es como que se sigue generando interés, sigue generando estudios, sigue dando resultados positivos. Entonces, es concientizar nosotros que tenemos que utilizarla más. No sé, Iván, algún otro comentario, porque realmente... Al doctor Iván, y muy pertinente de tu comentario, hay muchas preguntas en relación a la dosis, doctor Iván.
Si la dosis de 25 miligramos, tenemos que llevar al paciente a una dosis máxima. Quisiera su opinión en relación cómo podemos manejar el tema de la dosis. O lo dejamos en 25 o lo llevamos a 50. ¿Qué hacer? Bueno, en estos estudios la dosis 25 fue efectiva. O sea, ya con 25 miligramos logras efectividad. Por el diseño del estudio se trataba de llegar hacia la dosis de 50, tope. Y la mayoría, como comentó el doctor Carrillo, la dosis promedio iba a más de 40 miligramos por día. Pero hay que ver las circunstancias del paciente. En el protocolo prácticamente nos obligaban a seguir subiendo a menos que ocurriera un efecto secundario, que fueron pocos. Alguien preguntaba si la utilización de quelante de potasio no estaba en el esquema de tratamiento de la hiperpotasemia severa indicado, se utilizó, pero no estaba especialmente indicado, que ahora se usa más. Y realmente la hiperpotasemia no fue en estos estudios el problema que uno pensaría. Fíjense, pacientes con creatinina hasta 2,5 y Sí. estábamos dando dosis de 25 y seguíamos para 50. El médico tiene un miedo que no tiene una base racional en los estudios y está dejando de utilizar una herramienta que es fundamental. Tener un paciente con infarto, disfunción ventricular y no darle eplerenona, la verdad que es una mala práctica. Doctor, y estos pacientes que tienen falla renal, bueno, ya lo comentó y comentó eh, que pacientes con una creatinina en el estudio mayor a 2,5. Pero ¿qué hacer cuando nos enfrentamos con ese paciente que tiene falla renal? ¿Hay que ajustar la dosis o tenemos que ver otros parámetros en relación a los electrolitos, por ejemplo? Sí, hay que ver el conjunto de cosas que llevan a una elevación de creatinina. A veces creemos que todo es el medicamento, pero intervienen varios factores, comorbilidades, el grado de hidratación, otros medicamentos que está recibiendo el paciente. Entonces uno en estos protocolos ajustaba la dosis, bajaba la dosis. Mm, Era difícil que eliminara, a menos que realmente tuviera los niveles de potasio muy altos, que son los peligrosos, pero generalmente con bajar la dosis se corregía. Otra pregunta al doctor Euclides, que entonces, ¿qué esperamos en el futuro? ¿Qué próximos estudios? ¿Qué podemos ver que nos acompaña ahorita en el futuro estos estudios tan interesantes que usted A mí, presentó? a mí particularmente el área de diabetes sin IC es un área abierta. Eso es un área, la parte metabólica la epidemia de diabetes que estamos teniendo en los últimos 20 años con una incidencia muy elevada, está haciendo que todos, en todas las especialidades, estemos viendo mucho diabético. Entonces, ese diabético está acompañado de la hipertensión. El grado de daño, el grado de fibrosis y la incidencia de insuficiencia cardíaca con ese dúo es muy alto. Entonces, ahí queda abierto, es precisamente con ese estudio que les mostré, queda abierto estudios que nos demuestren que si logra prevenir insuficiencia cardíaca. ¿En qué grupo? En grupos de alto riesgo para hacer insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque muchas de estas insuficiencias cardíacas preservadas, levemente reducidas, están muy relacionadas con el trastorno diastólico severo, con la rigidez ventricular y el parámetro que está más asociado con eso es la fibrosis miocárdica. Entonces, si tú tienes un medicamento que tiene un impacto sobre la fibrosis, significa que tú en pacientes que ecocardiográficamente tengan una disfunción diastólica severa, todavía no está en IC, tienen un ventrículo hipertrófico y es hipertenso y diabético, ya hay evidencia que nos dice que para yo utilizar esta molécula no es para bajar la presión, es para lograr evitar esa historia natural que va a ir allí. Esa historia natural va a terminar en IC. Y eso es lo que falta para mí por demostrar a estas moléculas. Es decir, ahí
caben unos protocolos, no tienen que ser demasiado grandes, son protocolos que pueden ser de eco, de resonancia, que te demuestren que tú puedes prevenir el daño del miocardio con estas moléculas. Para nosotros como clínico, para mí como clínico, tengo mucha evidencia separada. Bueno, no, pero no está en la guía. Bueno, pero es que en la guía no tengo nada para prevenir y sé, pero yo sé que si mejora la presión arterial, hago prevención de insuficiencia cardíaca. Si mejora la glicemia, hago prevención de insuficiencia cardíaca. Y si mejoro la función diastólica y la estructura del miocardio, ya eso hasta estructural. Voy a prevenir insuficiencia cardíaca. Entonces lo que hace falta es un estudio realmente aleatorizado, pero ya tenemos mucha evidencia que nos dice que eso es un área. Fíjate el éfeso incluye diabetes con Sí. menos de 40%, pero sin IC. O sea, tener diabetes y tener disfunción, ya el éfeso nos demostró que tú puedes utilizar el medicamento en esos pacientes, posinfarto, por supuesto, pero no tenía ni siquiera que tener la clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces son datos que Sí, podemos y yo utilizar creo en nuestro proyecto. que se ha beneficiado muchísimo el paciente posinfarto también, porque vemos cómo en estos últimos años los medicamentos en estos pacientes posinfarto, que a veces uno decía, bueno, revascularizamos, abrimos el vaso y ahora qué, pero ahora Exactamente. sí Hay hay otras herramientas cosas. importantes y que impactan directamente a este paciente posinfarto. Así que creo que estamos en un muy buen momento de la cardiología. Fíjate, aquí hay una pregunta que nos dicen, mi pregunta, experiencia con el uso de estos medicamentos que ya están discutidos en pacientes valvulares. Entonces, ahí contesto con lo siguiente. No es en paciente valvular solo, es en paciente valvular que ya esté haciendo insuficiencia cardíaca. Es decir, independientemente de la etiología, porque si uno va en un paciente con insuficiencia aórtica, tengo signos de IC y pido pectirum natriurético, voy a tener criterio que realmente está en insuficiencia cardíaca. Veo la fracción de eyección, veo el pectirum natriurético y no es solamente el bloqueo de la aldosterona. Ahí tendría indicado, de acuerdo al valor de fracción de eyección, uno o más medicamentos de acuerdo al valor. Entonces, no es valvular solo, sino el valvular que tengamos sospecha de IC, confirmar la IC, porque ahí tiene una indicación directa independientemente que la etiología sea valvular. Así mismo es. Doctor Iván, aquí hay una pregunta Ajá. de los efectos secundarios, que no hemos hablado de los efectos secundarios. ¿Cuáles son las consideraciones importantes en relación a los efectos secundarios? Primero, que el porcentaje de retiro de la droga en estos estudios es muy bajo. Comparado con el placebo, no fue prácticamente significativo. Y Entonces, es ese es un aspecto. con el pregrenone, discúlpame, Iván, porque lo que Ah, presentamos fueron predominantemente plerenones, porque con espironolactona ya el perfil es distinto. sí, es diferente por el efecto sobre las hormonas sexuales. Entonces, en el caso de la plerrenona, no hay un aumento de los efectos secundarios temibles. Sabemos lo de la creatinina y el potasio, pero ya hemos realizado otras consideraciones. Yo voy a aprovechar para hacer un comentario, porque parece que el estudio Dynamo dejó frío a todo el mundo y nadie intentó más nunca utilizar un desfibrilador. Muchos estudios con desfibriladores se han realizado desde el Dynamo hasta hoy en día. La mayoría, para resumirlo, no dieron resultados. Hay estudios con el chaleco desfibrilador para dejárselo un mes a una persona que tiene un infarto y disfunción ventricular que dio una ventaja, pero discreta. Y el estudio no fue con una población adecuada. La Sociedad Europea de Cardiología inició un gran estudio para ver el efecto del desfibrilador en eso, que va a terminar en el 2017 en esa indicación infarto y difusión, tratando de ver si los parámetros para estimulación utilizando el desfibrilador pueden ser bastante ajustados de manera que exista poca estimulación del ventrículo, que esté realmente como un desfibrilador y que realmente funcione como un marcapasos a frecuencias muy bajas. Ese estudio está en progreso porque quieren ver si pueden resucitar el desfibrilador. Pero lo que hay que resucitar es la utilización de plerrenona en el infarto agudo con Es disfunción. correcto.
Perdón, te entendí mal, pero es 2027, ¿no? Sí. Sí, 2027. Exacto. Te oí Fue un error. 2017 y yo dije, No, concha, 2027. claro, tú sabes que lo Cuando vamos va a a ver. terminar el estudio. Lo vamos Mire, a ver, aquí exacto. hay un comentario bien importante, ¿no? Dice, siempre es importante medir niveles de potasio en nuestros pacientes hipertensos, especialmente los que son o parecen refractarios, pues muchos de ellos mejoran con bloqueadores de los mineralocorticoides. Es cierto, en algunos pacientes con esa hipertensión también es un beneficio. Ahí puedo darle un aporte adicional. Cuando uno busca la hipertensión secundaria y uno busca el riñón, busca coartación de la aorta, busca todos los síndromes que hay en hipertensión secundaria, cuando tú no consigues nada de eso, todas esas son mutaciones. Lo que te queda al final son mutaciones que explican, mutaciones que afectan al riñón, que explican la hipertensión. La mayoría de esas mutaciones responden al bloqueo de la aldosterona. Entonces, muchas veces investigamos un paciente con hipertensión secundaria y hemos descartado todas las patologías más frecuentes, pero tienes que tratar al paciente. Bueno, voy a tratar la presión, tiene que haber alguna molécula que bloquee la aldosterona, porque no vamos a estar haciendo un estudio genético específico, pero la mayoría de esas mutaciones de hipertensión secundaria responden con el bloqueo de la aldosterona. Es algo interesante, un dato más para Sí. el grupo. Es importante en este congreso que se publicaron la nueva guía de hipertensión que menciono, porque uno piensa en hipertensión resistente, refractaria, eso es poco frecuente. Bueno, llegan a mencionar cifras hasta 70% de los hipertensos no responden con el tratamiento habitual y la posibilidad de la cuarta droga, que son los bloqueantes de aldosterona, y también en el Congreso se presentó el estudio 4, que utilizando el beta bloqueante, resucitaron el beta bloqueante bisoprolol y una reducción y aumento de la eficacia del tratamiento. Excelente. Entonces, los Hay, bloqueantes de hay, aldosterona y los beta bloqueantes, usarlos antes. hay un comentario aquí también bien importante. Hay mucha interacción. De verdad que gracias por estar todavía atentos y comentando. Dice, ¿se han evaluado estos nuevos fármacos y sus interacciones con el resto del tratamiento para insuficiencia cardíaca, sabiendo que además tienen otras comorbilidades y por ende reciben polifarmacia? Gracias. Está bien, sí. Muy Eso es parte, cuando empiezan a salir las guías, porque nosotros tenemos armar las guías de insuficiencia cardíaca, ha sido sumar todos los estudios por separado. Nadie ha hecho un estudio aleatorizado con los 4 pilares fundamentales. Eso no existe. Es así. Pero cada uno tiene una evidencia muy importante. Pero como les presenté en algunas de las imágenes que presenté, era más delicado la introducción del inhibidor de glucosa y sodio del cotransportador 2 a nivel renal con el bloqueante de aldosterona, con el antagonista de mineralocorticoides. Ahí había miedo de empeorar la parte del riñón, de empeorar la hiperpotasemia, es decir, esa interacción parecía teóricamente peor, como nunca se habían utilizado, y resulta ser que cuando lo analizas, la interacción es positiva, es al revés, pero la pregunta es valedera. Todos estos medicamentos, por eso que tenemos que ir tanteando a los pacientes, porque no todo el mundo los va a poder tolerar. La idea es tolerarlo así sea a las dosis más bajas para bloquear el sistema neurohormonal en toda su extensión. Pero ya sabemos que por lo menos estas 2 moléculas tienen que acompañar a la mayoría de los pacientes porque el beneficio en mortalidad es indiscutible. Conclusiones finales, doctor Iván. ¿Cuáles serían sus conclusiones finales y las recomendaciones del doctor Carrillo para prescribir estos medicamentos o seguridad al momento de prescribir estos medicamentos? Con ese perfil de eficacia y seguridad que tienen estos medicamentos, en este caso hoy la plerrenona, la verdad que deberíamos aumentar el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento. Es increíble el bajo porcentaje de pacientes que están recibiendo tratamiento. Recuerden este tipo de tratamiento y es un pecado
particularmente en los pacientes con infarto y disfunción, pero en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, es un pilar fundamental. Gracias. Yo añadiría que en pacientes con menos de 50% de fracción de eyección tenemos demasiada evidencia que tienen que estar estos medicamentos. Si tiene más de 50%, lo puedes utilizar por otras razones si lo consideras necesario. Pero por debajo de 50 ya hay mucha evidencia que va a haber un beneficio muy importante. Entonces, un dato final que yo dejaría para el auditorio, para todos los que nos están viendo, es que en el énfasis, el incremento de dosis fue en la segunda visita a los 4 meses. Es decir, inicia la molécula, iníciala, es la dosis más baja, es la mejor tolerada, y tú en el seguimiento vas a ver si lo puedes subir. Porque no es una molécula para subirla en una semana, en 15 días, ni en un mes. Es una molécula que se puede elevar, si lo considera el clínico necesario, hasta en 4 meses se hizo en el énfasis, que es el paciente de consultorio. No es un paciente postinfarto con insuficiencia cardíaca aguda, que sería el éfeso. El énfasis nos dice que puedo tener hasta 4 meses para subir a 50 miligramos, pero el otro dato es que en lo que tú lo inicies tempranito, lo que haces a la semana es glicemia, urea, creatinina, sodio y potasio. Y evalúas a tu paciente tempranamente para saber que no le estés haciendo daño. Y luego, donde tú empieces o quieras aumentar la dosis, tienes que repetir el protocolo de evaluar urea, creatinina, sodio y potasio. Ese sería el punto práctico con estas moléculas. Bueno, gracias, doctor Euclides. Gracias, doctor Iván Mendoza. Ha sido un webinar maravilloso. Hemos podido aprender, muy académico. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad que hasta último momento tenemos una gran participación y todavía siguen los comentarios, pero por tiempo ya es hora de culminar nuestro webinar. Quiero también agradecer al Grupo Leti por apostar siempre a la actualización médica, por siempre apostar en cardiología y por traernos medicamentos novedosos y que nos amplían el repertorio farmacéutico que nosotros podemos utilizar en nuestra consulta diaria y con nuestros pacientes. Así que bueno, nos despedimos. Igualmente que todos estén muy atentos para los futuros webinars que se van a estar realizando por parte del Grupo Leti. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.